Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero en su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y bueno, en un conversatorio más dentro de esta saga que estamos haciendo con el propósito de analizar y reflexionar de diferentes temas de interés que sin duda alguna van a ser parte de optimizar o morir. Antes de iniciar, pues como siempre, te invito a que te pongas cómodo, que agarres un buen café para que te actives con nosotros y bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a tratar un gran tema, en este caso, sobre los desafíos y oportunidades del derecho mercantil en la nueva realidad. Ante este tema, pues es importantísimo recalcar lo valioso que es para mí que nos otorguen un poco de su tiempo y de su experiencia tres grandes académicos, tres grandes juristas. En este caso, los presento a continuación. Nos acompaña la doctora Zoila León Tobar. Ella es presidenta de la Academia de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Bienvenida, querida doctora. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenos días a usted, maestro Rodolfo Guerrero, y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. De igual forma nos acompaña el maestro Marco Antonio Peña Barba. Él es socio de Peña Briceño, Peña Barba, Palomino Abogado. Y qué gusto que estés aquí, estimado amigo. Estimado Rodolfo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y en unos momentos más está incorporando con nosotros el doctor Guillermo Ciorda Romero, doctor en Derecho y juez en retiro del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bueno, sin más, comenzamos. Obviamente aquí por tradición, saber el ABC de las cosas. En este caso, cada uno contará en esta primera etapa con 5 minutos. Y doctora Zoila, pues tener el galardón de comenzar con su participación y saber y poner este tema en consideración, el cumplimiento contractual en tiempo de pandemia. La escuchamos con mucha atención, querida doctora, cuenta con 5 minutos. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado Guerrero. Es un placer estar nuevamente con estos dos excelentes profesionistas, el maestro Marco Antonio Peña y el doctor Guillermo Ciorda. Así que entro rápidamente a mi tema y quiero en esta parte dejar el antecedente de lo que después voy a tratar, que son los desafíos, los retos del derecho mercantil, para finalmente hablar de un reto que me parece y un desafío que tiene hace prácticamente 100 años el derecho mercantil. Bueno, ¿qué hay que decir en primer lugar? Lo que tenemos que referirnos es que todos los días los empresarios micros, pequeños, medianos, grandes, los emprendedores, los consumidores, celebramos contratos y muchísimos de esos contratos, por lo menos para los consumidores, son mercantiles. Desde luego, para los empresarios son mercantiles. Hay una presunción de mercantilidad y estos contratos los celebran para el desarrollo de su actividad comercial, para el desarrollo de su empresa, para producir, para transformar, para mezclar, para vender, para distribuir, es decir, para el desarrollo de la actividad económica. Entonces, están estos contratos protegidos, desde luego, por la ley, que además le otorga al contrato una característica fundamental, es la ley suprema entre las partes. Eso significa que hay un pilar fundamental, hay varios, pero uno de ellos es la autonomía de la voluntad, que la Constitución, que la Suprema Corte ha dicho, es un principio a nivel constitucional que tiene esa libertad el hombre para celebrar contratos. De esta manera, entonces, la ley ha dado seguridad a las partes. ¿Para qué? Cuando celebremos esos contratos, lo hagamos desde luego con buena fe y para cumplirlos. Eso dice la teoría del derecho contractual. Así entonces las cosas, cuando una parte no cumple el contrato, la ley inmediatamente establece sanciones, aunque también le da a las partes la voluntad para establecer esas sanciones, remedios, consecuencias del incumplimiento, bajo el presupuesto de que, bajo la autonomía de la voluntad, tenemos libertad para contratar o no hacerlo, para incorporar las cláusulas que dentro del marco de las limitaciones de la autonomía de la voluntad tenemos, para fijar el contenido contractual, inclusive el contrato que queramos, aunque no tenga una sede legal, le llamamos contratos atípicos, para decir el idioma, el tribunal competente, la ley competente, los términos y demás condiciones de ese contrato. Es decir, los contratos los celebramos por varias razones. Tienen una función económica, tienen un propósito y los celebramos de buena fe. En esa medida, los contratos deben de ser cumplidos. Y la ley dice
Una vez que el contrato se celebra, las partes quedan obligadas en los términos de su contrato, pero también se atienden a las consecuencias de la ley y del principio de la voluntad. La misma ley dice que si una parte no cumple el contrato, pues tiene que asumir las consecuencias que, en defecto de la voluntad de las partes, pues son básicamente el pagar una indemnización por los daños sufridos, por las pérdidas que ha sufrido la otra parte, por la falta de cumplimiento o por el incumplimiento tardío. Este concepto es sumamente importante, porque la doctrina del derecho moderno, no del contemporáneo, pero sí del derecho moderno, ha acuñado y ha sentido hasta los huesos la teoría de la pacta sunt servanda. Esto es, tú celebras un contrato y asumes sus consecuencias y lo cumples. O tienes sanciones sin importar lo que haya sucedido. Bueno, se atempera este principio de la pacta sunt servanda con otros principios, con otras cuestiones que la ley prevé y que básicamente, a nivel general, tienen que ver con eventos extraordinarios, ajenos a la parte que debiera de cumplir sus contratos. Me refiero al caso fortuito y me refiero también a la fuerza mayor. Hay algunas legislaciones que prevén la cuestión de la imprevisión. Esto significa que además de poder excusarme y no sufrir las consecuencias del incumplimiento normal por caso fortuito o fuerza mayor, también puedo hacerlo cuando las circunstancias cambian en virtud fundamentalmente de que hay una excesiva onerosidad sobrevenida. Pero eso hasta ahora en México ha sido difícil de conseguir, particularmente en materia mercantil, porque por lo menos hasta antes de 2010 se establecieron por ahí dos tesis aisladas que en algún otro foro hemos mencionado. Se ha señalado que en materia mercantil no procede la teoría de la imprevisión. Bueno, entonces yo lo que creo que hoy por hoy, ante esta nueva realidad, ante esta nueva normalidad en la que nos encontramos, no podemos pensar que los alcances y las consecuencias del incumplimiento contractual ocurridos por la pandemia del COVID-19 y de suspensión y de reactivación de regreso a la normalidad no puedan ser considerados, es decir, creo que estos no pueden ser considerados ni analizados bajo la lupa helada de la pacta sunt servanda, sino bajo el principio de buena fe y el respeto a la dignidad humana. Esto, por supuesto, no significa que cualquier incumplimiento esté protegido y que cualquier incumplimiento pueda ser excusado bajo ese supuesto de que el COVID-19 me protege o es evidente que hay un caso fortuito con una fuerza mayor. Porque esto no sucede inmediatamente. Coffee Low. Compartiendo ideas. Queridos amigos, volvemos después de un breve corte. Hemos escuchado con mucha atención a la doctora Zoila León. Y bueno, ahora pasando justamente a otro de los temas que es parte de este círculo de análisis que debemos de hacer cuando hablamos de los desafíos y de las oportunidades en el derecho mercantil en la nueva realidad, pues la insolvencia. ¿Qué rol juega de importancia en este bagaje, mi estimado Marco Antonio, mi buen amigo? Te escuchamos. Rodolfo, muchas gracias por la oportunidad otra vez. Un saludo a la doctora Zoila que me precedió en el uso de la voz. Juan Carlos, no sé por qué me autoescucho, no sé si sea un tema de tu propia computadora. A ver si pudiéramos apagar. Ya. Listo. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pues como tú bien decías, la insolvencia cobra un papel relevante en esta pandemia y quiero seguir o subirme los hombros de los gigantes, en particular a lo que ha dicho la doctora Zoila respecto al incumplimiento de las obligaciones. Todos sabemos que a partir de esta pandemia, pues tenemos una nueva realidad. El empresariado mexicano y del mundo entero, sin duda deberá de reconfigurarse o posiblemente morirá. Eso nos obliga a tener a corto, mediano y largo plazo una serie de pensamientos al interior de nuestras propias organizaciones en donde podamos identificar dónde estamos parados. Así las cosas, vale la pena establecer que a partir de la apertura de los tribunales
sin duda vendrá una luz de ejecuciones ante los posibles incumplimientos obligacionales. Déjenme decirles que en términos internacionales hemos escuchado en otros foros que otras latitudes han estado haciendo apoyos importantes a sus empresarios a efecto de que no exista una luz de ejecuciones. Por ejemplo, en algunas latitudes no existe la posibilidad de hacer ejecuciones por el incumplimiento de obligaciones, sino hasta diciembre de este año. Incluso podrá variar esa fecha a efecto de poder aletargar las ejecuciones masivas. Otras latitudes han estado dando apoyos económicos para que se pueda hacer el pago de los arrendamientos por parte de los empresarios o locatarios. Otras latitudes han evitado el pago de impuestos o los han omitido, o incluso han hecho plan de pago respecto de ciertas cargas impositivas a efecto de aligerar la carga de los empresarios ante la imposibilidad de generar recursos por esta pandemia. En México, desafortunadamente, han sido nulos o muy pocos los apoyos que se han dado a nivel gobierno, y eso nos genera la necesidad de establecer lo que en algunas ocasiones llamamos las soluciones de un soldado único en la batalla completa. Desafortunadamente, como sociedad, somos nosotros los empresarios los que tenemos que darnos la mano, porque muy probablemente no vamos a recibir de nadie más ayuda. Así las cosas, no dejemos de lado la estrategia o la herramienta del concurso mercantil. Resulta que en México la legislación que prevé o protege las insolvencias generalizadas de parte de los empresarios o comerciantes, como dice la norma, se denomina la Ley de Concursos Mercantiles. Y básicamente, si pudiéramos hacer un recuento general de la estrategia o de la herramienta del concurso mercantil, podríamos decir que es un poco hacerle frente a lo que la doctora Zoila nos acaba de comentar respecto al incumplimiento de las obligaciones. La doctora, como con toda su docta, nos comenta, en el momento en que se incumplen las obligaciones contractuales, sobrevienen una serie de consecuencias jurídicas, entre ellas una ejecución forzosa, que por supuesto debe de resolverse respecto de el cumplimiento forzoso del contrato o respecto de la rescisión del contrato, con siempre consecuencias de daños y perjuicios, o como la doctrina le denomina, la responsabilidad civil por el incumplimiento contractual. Resulta que cuanto estos incumplimientos se tornan generalizados, es decir, que el empresario no puede hacer frente a la gran mayoría de sus obligaciones, entonces se puede llamar que se encuentra en un estado de insolvencia. Y esta incapacidad generalizada para hacer frente a sus obligaciones, de acuerdo a la norma, se actualiza cuando no puede hacer frente con recursos líquidos al 80% de sus obligaciones vencidas. Así las cosas, entonces se encuentra el empresario en la posibilidad de acudir a la herramienta del concurso mercantil cuando, además de no poder hacer frente a sus obligaciones vencidas, se encuentra una multiplicidad de dos o más acreedores que pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones. De manera general, porque ya no me queda mucho tiempo en esta primera participación, quisiera dejar sentado que esta herramienta lo que pretende es dar un espacio al empresario a efecto de que pueda resolver sobre su situación particular y pueda llegar a un convenio con todos sus acreedores. Y mientras esto sucede, esto es en el lapso de la etapa que se denomina conciliatoria, no puede haber ninguna ejecución respecto de los bienes de la empresa, dejando a un lado los salarios y sueldos de los trabajadores, que esos tienen un tratamiento especial. Sin embargo, el resto de ejecuciones deberán de suspenderse para poderle dar vida a la empresa. Esto, digamos, en términos coloquiales, puede ser una bocanada de aire para que el empresario pueda reconstituirse y pueda salir adelante. Por supuesto. A efectos de la naturaleza de la norma de concursos mercantiles, debe decirse que el principio general que la rige es que debe de privilegiarse la prevalencia de la empresa. A nadie le conviene que las empresas empiecen a quebrar, ese es el tema técnico. Sin embargo,
en el momento en que las empresas empiezan a dejar de generar ingresos, dejan de generar economía, dejan de generar empleos, dejan de cumplir sus obligaciones, se rompe una línea de producción que por supuesto le afecta a toda la comunidad. Entonces debe de ser para todo el empresariado una herramienta posible, y en la siguiente participación te platicaré cuáles son los rasgos principales de esta herramienta para efecto de que se pueda acudir a ella y poder hacer frente al incumplimiento generalizado de las obligaciones sin que esto traiga una consecuencia funesta para la economía del país. Hasta aquí lo dejaría, Rodolfo, con la primera participación. Te agradezco mucho. No, al contrario, mi estimado Marco Antonio, sin duda alguna será importantísimo escuchar estos rasgos. Y ahora, por otra parte, cuando precisamos el título de este conversatorio de los desafíos y oportunidades del derecho mercantil en la nueva realidad, pues surge la pregunta, obviamente, de cuáles son los desafíos del derecho mercantil en la nueva realidad. Entonces, ante esta premisa, ¿qué nos puede compartir, estimada doctora Zoila León? La escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Yo creo que sabemos que las exigencias del comercio, del mercado y del desarrollo económico requieren soluciones justas y rápidas, que permitan la continuación del negocio, no su paralización, no el concurso del empresario, que doten de seguridad jurídica a las partes y que disminuyan en lo posible los efectos nocivos de los canales de distribución y de financiamiento existentes, e incluso que doten de un fuerte concurso mercantil para que tenga un descanso, una reconformación de las deudas, de los créditos y del perfil del empresario, desde luego acompañado de un proyecto definido. La cuestión entonces está en que el derecho mercantil debe de proveer de instrumentos suficientes para restablecer el equilibrio contractual, para resolver las situaciones que se presentan y que, como bien dijo el maestro Marco Antonio, viene una avalancha, aunque no queramos decirlo, de juicios, de concursos mercantiles, de demandas civiles, mercantiles, por esos incumplimientos. Y la cuestión entonces, el desafío general, y después vendrán los especiales del derecho mercantil, no es el test de resistencia del artículo 78 para conservar el contrato y exigir las consecuencias de su incumplimiento fríamente, por los mecanismos tradicionales de responsabilidad bajo el principio pacta sunt servanda, sino que de lo que se trata es ajustar al contrato sobre la base de un escenario económico cambiado. Esto nos tiene que, lo tenemos que sentir, lo tenemos que reflexionar y lo tenemos que tomar en cuenta. Y también el legislador, también el ejecutivo. Nos han hablado de la nueva normalidad, por supuesto. Estamos en un nuevo escenario económico. Hay un escenario que nos lo han cambiado, que han sucedido cosas que probablemente hace 100 años estaba otra pandemia, pero las circunstancias económicas, los derechos humanos, unas nuevas visiones, el desarrollo del mercado, no nos permiten mantenernos bajo la pacta sunt servanda, sino conforme nuevos principios, sin poner en peligro la dignidad de las personas que no están adecuadamente garantizadas por el mantenimiento rígido del contrato. Así las cosas, los desafíos del derecho mercantil ante esta nueva realidad, yo los podría resumir básicamente en los siguientes puntos. El primero de ellos es el llevar a cabo una reforma urgente en el Código de Comercio, inclusive en el Código Civil Federal, pero finalmente voy a hablar de la unificación del derecho en la última intervención, del derecho privado. Así que por ahora digo, una reforma urgente en el Código de Comercio para reconocer y prever soluciones para los casos en los que por el cambio de circunstancias se produzca una excesiva onerosidad sobrevenida. Es decir, no podemos estar dudando de que en el derecho mercantil, de que en los contratos mercantiles, en las operaciones de comercio, no se debe aplicar la excesiva onerosidad. Por supuesto que sí. También, pero esa no basta, porque la excesiva onerosidad solamente se da cuando las circunstancias de evento mayor, de fuerza mayor, de caso fortuito, me han provocado una prestación muy onerosa de aquella a la que inicialmente tenía, que provoca un desequilibrio muy fuerte de las prestaciones. Pero no solamente pasa eso,
también hay un evento importante que es la vulnerabilidad económica por situaciones de desastre, pandemias o de cualquier otro evento imprevisible e irresistible que hacen imposible cumplir el contrato o dejar de recibir la prestación pactada. Y aquí estamos hablando nuevamente de las partes sin discriminación. No solamente hablamos del arrendador, del arrendatario, hablamos del arrendador, hablamos del fabricante, hablamos del empresario frente a sus distribuidores, frente a la gente, frente al franquiciatario, y hablamos del franquiciatario también frente al franquiciante. Es decir, no se trata, cuando hablamos de vulnerabilidad económica, de una situación de necesidad meramente, sino del deterioro de las condiciones de ingresos o en general de la calidad de vida propia o familiar del deudor. Un ejemplo podría ser el que en virtud de la pandemia tuve que cerrar mi local, mi establecimiento, única fuente de ingresos, pero debo de pagar el arrendamiento. Bueno, el arrendamiento tiene condiciones diferentes, pero debo de cumplir con mis cuotas mínimas del contrato de distribución o pagarle a mis comisionistas. Hacerlo quizás provocaría que yo perdiera la oportunidad de siquiera tener mi mínimo vital. Es decir, iría en contra de mi dignidad. A eso nos referimos cuando hablamos de la vulnerabilidad económica. Sabemos que es de naturaleza compleja y dinámica, pero la misma se refiere a esa parte débil, sea cualesquiera de las partes de un contrato, como que no pueden sobrevivir, no pueden subsistir con las circunstancias en las que se encuentra el contrato, y tampoco se da el supuesto de imprevisión o de excesiva velocidad. Es decir, la teoría de la imprevisión no es suficiente para satisfacer las necesidades, para dar una solución justa a eventos de estos, como en el caso del arrendamiento, en donde un arrendatario, a lo mejor que es una persona de mucho dinero, se ve en la posibilidad de no pagar la renta, porque así lo dice el Código Civil, mientras dure la pandemia. En este caso fortuito tienes para no pagar la renta y en 2 meses puede pedir la resolución. Eso es justo para el arrendador, que es una persona que su única fuente de ingresos es pago de la renta. Yo creo que desconocer la vulnerabilidad económica y aplicar a rajatabla el caso fortuito solamente satisfacernos con la imprevisión provocaría situaciones de pobreza y de falta de ese mínimo vital. Laceraría la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, pues deben de ser protegidos por la ley. Entonces, sí que es un tema novedoso, ya comienza a hablarse en el derecho comparado sobre este asunto y nos obliga pues a reconocer entonces la posibilidad, así como hacía en la crisis del 95, que se hablaba de la falsedad ideológica, ahora hay que volver hacia la vulnerabilidad económica. Y esta nos obliga también a reconocer, a que el derecho mercantil también reconozca la situación, o mejor dicho, principios como el de reciprocidad. Ese es un tema muy interesante que también aplica, por ejemplo, para el caso del contrato de seguro. La ley sobre el contrato de seguro nos dice que la persona tomadora o contratante del seguro está obligado a avisar a la aseguradora de cualquier evento que aumente el riesgo, que agrave el riesgo. La aseguradora pues tome sus precauciones, nos incremente el pago de la prima o dé por resuelto el contrato. Pero no nos dice, y ahí está la falta de reciprocidad, no nos dice la ley que también yo tengo derecho a avisarle a la aseguradora la reducción o la momentánea desaparición del riesgo, por ejemplo, de los automóviles que no circularon durante cierto tiempo porque estuvo prohibido por el decreto, y que en esas circunstancias el riesgo desapareció o se suspendió en ese tiempo, y que yo tendría, bajo el principio de reciprocidad, el derecho a recibir parte de las primas, como si se permite, por ejemplo, en España, que la ley expresamente establece esa posibilidad como derecho y como obligación. Entonces, ese derecho, pero también otro principio, que es el principio de solidaridad, en donde el empresario tiene de alguna manera que solidarizarse también, y lo ha hecho con sus empleados, con sus comisionistas, con sus agentes, y el principio de subsidiariedad, todos esos contractuales, en donde la parte inmediata superior, que es, por ejemplo, el empresario frente a su distribuidor, frente a su agente, frente a su comisionista, está obligado a darle la mano, a apoyarlo en relación con el contrato. Todo esto se trata de dignidad humana, todo esto se trata de la resolución de los contratos
ante nuevas circunstancias. Y es que es innegable, estamos ante nuevos hechos y esos nuevos hechos tienen la necesidad y obligan y ponen como un primer reto para el derecho mercantil el reconocimiento de la rebus sic stantibus y de estos principios que yo decía, pues tienen que ponderarse. También en esa circunstancia, entonces, es un reto, por supuesto, también el orientar en la ley, el reconocer el ajuste contractual, la renegociación, no solamente para el caso de imprevisión, sino para los supuestos también de vulnerabilidad económica, en donde la ley permita al afectado acudir en una primera instancia a la otra parte para ajustar el contrato, ya sea para el equilibrio económico o a las necesidades y posibilidades de ese vulnerable económicamente, y que si en un tiempo breve no lo hace, pues entonces puede acudir al juez y el juez haga ese reajuste económico. Y no hay que sorprendernos ahora de ese tema, porque ya sabemos que en materia de intereses moratorios, el tribunal ha permitido a los jueces, la ley ha permitido a los jueces que realicen este ajuste a los intereses moratorios. Entonces, ese es un primer reto. Un segundo reto, quizás es más importante, es que el proceso legislativo pues es un proceso lento, que requiere un cúmulo de voluntades en el mismo sentido y que a lo mejor necesariamente se tiene que hacer, pero lo más urgente sea emitir un decreto de emergencia económica en donde se reconozca una moratoria generalizada de pagos del sistema financiero y de otro tipo de operaciones en donde, como consecuencia, el deudor moroso no tenga la sanción, la obligación de pagar intereses moratorios, intereses o penas convencionales bajo ciertos parámetros y obviamente sin fobaproas. Yo recuerdo que se trata de hacer esfuerzos y que en marzo, a mediados de marzo, el Ejecutivo propuso a los bancos que dejaran de pagar dividendos y los bancos, bueno, lo primero que dijo la asociación es que no afectaba porque, según dijo la Asociación de Bancos de México, pues el sistema bancario cuenta con más de 620,000 millones de pesos para atender las necesidades de financiamiento de las empresas y familias del país. Y este tenor de buena voluntad que manifiesta, aunque no haciendo caso a no tengas dividendos, bueno, a lo mejor permite, es más llevadera esta fórmula de un decreto de emergencia de moratoria en el sentido que he dicho. Esto también implica que en ese decreto se prevenga la resolución de conflictos que se vienen en cascada, estableciendo mecanismos para que el Poder Judicial destine jueces especializados para resolver, para concentrar estos asuntos que tengan, así como ha ocurrido en ocasiones anteriores, una especie de atracción en donde hay jueces especializados para resolver más o menos en el mismo sentido los asuntos que se vengan, porque esos jueces no tienen que tener temor, más tienen que entender que hoy estamos ante una nueva situación en donde la dignidad humana es muy importante, en donde ninguno de nosotros tenemos culpa de que no nos paguen o que no hayamos pagado, de que el negocio no siga adelante o de que los demás no me adquieran, porque son circunstancias totalmente ajenas a nuestra voluntad, totalmente imprevisibles, totalmente inevitables, que nos obligan a todos a tener esos principios de alguna manera básicos de reciprocidad, de solidaridad, de subsidiariedad y, por supuesto, con base tomando en cuenta la buena fe, que es ese principio, super principio que arropa y debe arropar siempre y en todo momento a los contratos. Un tercer reto, por supuesto, es el buen ejercicio del derecho. Ya no estamos en los tiempos en los que los abogados decían a sus clientes que ellos estaban ahí porque podían y no porque iban a ver si podían y que en consecuencia harían todo lo posible para alargar el procedimiento cuando fuera necesario o ejecutar los bienes del deudor, aunque este se quedara sin ningún ni lecho ni nada. No es de negociación, es un siglo de medios alternativos de solución a controversias. Y entonces el tercer reto es que los abogados, jueces y árbitros sean operadores efectivos de la solución de conflictos, incluso que lleguen, que sean un medio para llegar a un arreglo que finalmente constituirá un ganar-ganar para todas las partes.
que los jueces sin temor, sin escepticismo, resuelvan los litigios contra los principios que he dicho basados en la buena fe, que la falta de pacto entre las partes se autorice al juez, como decíamos, a realizar el ajuste del contrato cuando las partes no están de acuerdo de hacerlo. Todo esto, por supuesto, abona a la solución rápida, menos dañosa del contrato, a la reactivación económica y a la preservación de los derechos mínimos fundamentales del ciudadano y en general de las empresas y de los empresarios. Esto, de alguna manera, no es novedoso, existe ya, aunque de manera más limitada, por ejemplo, en los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales, en donde se prevé todo un proceso muy interesante para ajustar al contrato cuando hay una excesiva onerosidad. Pero lo que había yo dicho, no solamente es excesiva onerosidad. Hay casos en los que la prestación no se volvió más elevada, simplemente no puedo pagarla. Y nuevamente regreso, vulnerabilidad económica. Creo que hasta aquí mi tiempo se ha terminado, entonces pues me queda un punto que más adelante lo retomaré. Muchas gracias. Al contrario, querida doctora, creo que muchos ahorita han manifestado su atención y, por cierto, hago un pequeño paréntesis en donde no pudimos lamentablemente establecer la conexión con el doctor Guillermo Ciordia, que creo que nos está viendo. Le mando un gran saludo y sépase que el doctor estará próximamente en este espacio emitiendo sus opiniones, sus consideraciones de forma individual, pero que de igual forma son importantísimas justamente por un punto que nos compartía la doctora Zoila sobre pues esto que le compete al Poder Judicial, en lo particular del Estado de Jalisco en la materia mercantil en esta nueva realidad. Ahora cierro paréntesis y bueno, mi estimado maestro y buen amigo Marco Antonio, nos quedamos con estos rasgos de la insolvencia y además, como es algo de un tema de alto impacto, también hay que poner su matiz sobre los arrendamientos también en términos de esta nueva realidad. Así que te dejo estos dos puntos de alto impacto, mi buen amigo. Muchas gracias, Rodolfo. Yo también participo de la idea de la doctora Zoila en el sentido que esta pandemia va a ser mucho más llevadera desde el punto de vista empresarial si se cumplen estos principios que dice la doctora. La solidaridad es imprescindible para que la buena y sana continuidad de los negocios pueda prevalecer y hacer que la gran mayoría de negocios puedan continuar en esta, pues, digamos, curso social y económico tan importante para todos. Sin embargo, en el supuesto que los acreedores o los beneficios particulares hagan imposible una amigable o amistosa composición, entonces va a ser necesario judicializar el conflicto. Digamos que para efecto de un comerciante, cuando tiene enfrente la multiplicidad de acreedores, todos pretenden, por supuesto, el mayor de los beneficios, todos pretenden que se haga una ejecución respecto de sus obligaciones incumplidas a efecto de poderse garantizar. Esto va a suceder sin duda en la materia de arrendamientos, sin duda en la materia de créditos incumplidos y en todo el resto de cúmulo de obligaciones que suceden en la vida diaria de la empresa. Entonces, el primer reto que me gustaría poner en la mesa es la subsistencia. Y para subsistir, como decía la doctora, si no se puede hacer a través de la amistosa composición, entonces vamos a tener que recorrer el camino largo para efecto de la subsistencia, desafortunadamente, ante los tribunales. Y como bien decía la doctora, es un reto para el Poder Judicial, pues, enfrentar esta multiplicidad de judicializaciones conflictuales en el supuesto de que la sociedad no logre con las herramientas de amigable composición poder llegar a arreglar los conflictos. Así las cosas, el concurso mercantil, como hace ratito comentábamos, consta de 2 etapas sucesivas, en donde la primera parte es la conciliación y solamente si no hay posibilidad de conciliar con los acreedores, entonces se procede a la quiebra de la sociedad mercantil o del comerciante para el caso de poder hacer la repartición de los bienes que tiene la empresa entre los acreedores que no hubieran podido llegar a la conciliatoria. Para este momento es importante decir que nosotros siempre antes de iniciar un procedimiento concursal preguntamos, hacemos un acto de contrición con los empresarios.
Y el acto de contrición consiste en establecer si la insolvencia ya venía arrastrándose antes de la pandemia, si la viabilidad de la empresa ya venía mal, ya venía nociva desde antes de que tuviéramos que estar todos en confinamiento en casa y cerrar las empresas, porque a lo mejor esta pandemia solamente es una patadita para que ahora sí el comerciante pues haga uso de las herramientas de liquidación de la empresa, puede ser a través de la quiebra o la liquidación, y bueno, pues tome una decisión de no aletargar el proceso del mundo empresarial. A nadie le beneficia que la empresa continúe en periodo de agonía. Si ya no va a ser negocio, nosotros siempre hacemos la interiorización sobre establecer si te dan 1 año o 2 años de posibilidad de negociación con tus acreedores y mientras te lleva a cabo el periodo de conciliación sin ejecuciones, sin que nadie te esté evitando la propia administración de tu empresa, te den oportunidad de buscar créditos frescos, que aunque no es nada sencillo, existe la posibilidad, de acuerdo a la ley de concursos mercantiles, de mientras estás en esa etapa conciliatoria, sin ejecuciones y sin pagos, porque se suspenden los pagos en el momento en que se decreta la sentencia de concurso mercantil, incluso desde la solicitud puede existir medidas cautelares que impiden la posibilidad de hacer pagos, solamente se hacen pagos a los acreedores de ese momento que son los necesarios para la continuidad de la empresa y por supuesto los sueldos de los trabajadores, pero se suspenden incluso ejecuciones de créditos con la Secretaría de Hacienda o las otras entidades del imperio público para efecto de que se pueda dar continuidad a la empresa. Entonces, si te dan oportunidad de estar en conciliación y sin ejecuciones, todavía puedes tú continuar con la empresa, sea viable, podrías darle continuidad a este ciclo económico, a la generación empresarial, o definitivamente no. Y si la respuesta es negativa, es decir, ni aunque te dieran oportunidad y espacio de continuar operando la empresa, sería negocio, entonces lo que debe resolverse es liquidar la empresa, quebrarla, repartir los bienes entre los acreedores y, por supuesto, cuidar la responsabilidad de los socios administradores de la sociedad, hacer frente a la Secretaría de Hacienda de los créditos fiscales para no aletargar la muerte y poder terminar con ese negocio y en todo caso reconfigurarse e iniciar un nuevo negocio. Entonces, de manera general, acabo de decir los puntos, por supuesto, no con el detalle que posiblemente ameritaría la figura del concurso mercantil y de la quiebra. Sin embargo, lo que quisiera yo concluir para efecto del público es que hay que tomar las decisiones sobre si morir o continuar con la empresa. Y eso es un tema que cada empresario debe de ponerse a pensar a partir de la pandemia. Si ya venía arrastrando una mala racha, ya venía arrastrando un negocio que ya estaba pues en agonía, entonces a lo mejor la pandemia puede ser el empuje que se requería para iniciar un negocio diferente, terminarlo en buena lid, hacer la quiebra de la empresa. De lo contrario, entonces hay que sobrevivir. Y para eso hay que evitar las ejecuciones masivas de los acreedores que pretenden beneficios únicos y personales para efecto de que se pueda llegar la continuidad de la empresa y posteriormente un acuerdo con todos los acreedores. Déjame decirte que hay 2 tipos de concursos mercantiles en los cuales han aparecido a partir de las novedades reformadas de la norma, en donde se puede ir a concurso mercantil con un acuerdo previo de la mitad más uno de los acreedores y se puede continuar con la ejecución del acuerdo previo con todos los acreedores. También existe la posibilidad de ir a concurso mercantil como grupo empresarial. Y también como acreedor es muy interesante la figura del concurso mercantil porque permite a aquellos comerciantes que han hecho las cosas mal, aquellos comerciantes que han intentado dejar pobre a la empresa, actualizando aquel adagio que dice empresa pobre, empresario rico, de ir incluso a buscar en una etapa que se denomina periodo sospechoso los bienes que han intentado sacarse de la empresa para no hacer frente a sus obligaciones, tratando de hacer actos en fraude de acreedores. Por lo tanto, como acreedor también es muy importante la herramienta para poder ir a solicitar
a un tribunal que se declare en concurso mercantil a un empresario, a efecto de poder garantizar que no se hará mal uso de los bienes empresariales y se hará frente en el supuesto de que no se pueda llegar a un convenio concursal. Ahora bien, Rodolfo, respecto de los arrendamientos, fíjate que es un tema que ha causado mucha ámpula a nivel nacional, porque además no todas las legislaciones son iguales. Hemos visto que la legislación de la Ciudad de México, por ejemplo, y la de Jalisco es totalmente diferente. Incluso hay legislaciones que distan de la de Jalisco y de la Ciudad de México. Voy a hablar en particular de la de Jalisco. Aquí en nuestro estado, el Código Civil no permite la posibilidad del impago de las obligaciones del pago de la renta. Ahorita comentaba la doctora Zoila que hay estrategias o se están estableciendo, instrumentando herramientas para solicitarlo ante un tribunal, pero la norma no permite dejar de hacer el pago durante el plazo de una contingencia como la que estamos viviendo. Lo que sí permite es que si esta contingencia dura más del plazo que establece la norma, se puede hacer la rescisión del arrendamiento sin responsabilidad para el arrendatario. Y hoy por hoy hemos estado viendo esta buena fe que decía la doctora Zoila respecto a arrendadores y arrendatarios. Si bien es cierto, la norma no permite que se pueda dejar de pagar la renta, sí hemos visto una cercanía entre ambas partes en donde están tratando de negociar y acordar cómo hacer para enfrentar conjuntamente la crisis. Y es súper importante que esta cercanía permita que los negocios continúen operando. Hemos visto centros de negocios en los que están tratando de llegar a acuerdos para que no se vayan las empresas y no cierren, porque el pánico en este tipo de pandemias, hemos visto ahora, Rodolfo, que sí puede invadir la mente de los empresarios. Y es bien importante tratar de convencer al empresariado que si no hay necesidad de cerrar la fuente de empleo, hay que prevalecerla, aunque cueste esfuerzos importantes, pero en la medida de lo posible, todo lo que se ha construido en una empresa, alrededor de la empresa, lo ideal es que prevalezca. Por lo tanto, hemos visto también situaciones en donde empresarios que tienen más de un punto comercial están intentando cerrar ciertos puntos para prevalecer en otros. Y entonces ahí es una razón bien importante de los arrendadores, el negociar con sus arrendatarios a efecto de que sean sus locales en los que se prevalezca la negociación. Y entonces se actualiza lo que decía la doctora respecto de estas buena fe, esta cercanía, esta solidaridad entre las partes a efecto de que no haya una debacle económica y por el contrario podamos continuar y mantenernos durante la pandemia, que como hemos referido muchas veces, si bien es cierto vendrá una luz de procedimientos y vendrá una luz de problemáticas, sí es cierto que esta pandemia debe ser temporal. Y en la medida en que podamos, la gran mayoría de empresarios, continuar subsistiendo en el mercado empresarial, será beneficioso para la sociedad. Así las cosas, la conclusión de esta segunda etapa para mí, Rodolfo, sería, hay que subsistir. Ese para mí sería el primer reto empresarial. Segundo, hay que tomar decisiones y antes de tronar la empresa o quebrarla, sin duda, hay que pensar en hacer alguna modificación en el esquema del negocio para que pueda subsistirse, incluso achicándose. Y para eso, entonces tendremos que tomar la relación arrendador-arrendatario como un aliciente para acercarte y tener acuerdos con tus arrendatarios, sabiendo que en esta reconfiguración del negocio, pues si tratas bien a tu arrendatario, puede quedarse contigo. De lo contrario, se irá. Y a lo mejor nomás se irá de tu local, irá a otro centro de comercio en donde sí lo traten bien. Entonces, la norma no permite el impago de las rentas, sin embargo, estamos viendo el fenómeno que permite la cercanía de las partes y hay que tener acuerdos. Estoy totalmente en concomitancia con la doctora, hay que estar de la mano con nuestros acreedores y nuestros deudores como primera oportunidad para la resolución de los conflictos. Y si no, entonces está la herramienta del concurso mercantil que nos permitirá darle orden en una primera tónica a la subsistencia del empresariado a través de la imposibilidad de ejecuciones y tratar de llegar a un convenio con todos los acreedores. Y si no hay posibilidad de la subsistencia, ¿para qué letargarlo más?
y entonces hay que dejar morir la empresa tratando de que los acreedores cobren en la mayor cantidad posible y los que no alcancen a cobrar tengan sus beneficios fiscales a efecto de poder descontar las pérdidas que se den por el impago, tanto fiscalmente. Incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de tomar su parte en el reconocimiento de los actos que dentro del concurso mercantil generen los acreedores con el comerciante. Esto es, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá de darle los beneficios fiscales en el sentido que le haya dado los acreedores al comerciante. Entonces, Rodolfo, con esto termino mi segunda participación. Te agradezco mucho, mi estimado maestro y buen amigo. Bueno, pues pasamos al momento de las conclusiones muy importantes, en donde, bueno, me permito, antes de ceder el uso de la palabra, Adriana Agredano nos dice: felicidades a la doctora Zoila por su excelente participación. Matilde Vega, mediación jurídica es una parte de la formación del estudiante del derecho. Y también muchos saludos afectuosos al maestro Marco Antonio Peña. Bueno, sin más, pues pasamos a este momento de las conclusiones, en donde es importantísimo saber respecto a este punto, querida doctora Zoila, de la unificación del derecho privado como una oportunidad del derecho mercantil, como cierre y como importante exhorto, porque este punto me parece fundamental. Justamente la intervención del maestro Marco Antonio da pie para este tema. Él ha puesto en la mesa la dificultad que existe para interpretar un contrato de arrendamiento, porque cada legislación estatal pues tiene sus normas diferentes. Y efectivamente esto es lo que ha sucedido y está sucediendo en derecho mercantil, porque sabemos que el derecho mercantil es un derecho de carácter federal, mientras que el civil tiene su parte federal, pero también su parte local. Entonces, los contratos que nosotros celebramos debido a la expansión económica, la generalización de muchos actos que antes solamente eran civiles y hoy se han volcado hacia el derecho mercantil, como la fianza, como el depósito, el préstamo, la prenda, las compraventas por el sujeto, por el objeto, por el fin, etcétera. Todos estos contratos tienen una dificultad a la hora de aplicar la ley, porque hay que hacer la prueba y determinar si es un contrato de carácter civil o es un contrato de carácter mercantil. Y luego sabemos que hay 32 códigos civiles locales y no son siempre las mismas normas, las de Jalisco, que las de Yucatán, las de Hidalgo, las de la Ciudad de México. Entonces, no hay una solución uniforme, son soluciones muy disímbolas. Lo importante o el tema y el reto que tiene el derecho mercantil es la unificación del derecho, de las obligaciones y los contratos, incluso de las sociedades, en materia privada. Es decir, que las normas del derecho civil y las normas del Código de Comercio se unifiquen en un solo ordenamiento para satisfacer las necesidades, pero sobre todo para dar seguridad jurídica a las partes, para que aquí en Jalisco y en Yucatán se aplique un solo ordenamiento para una misma institución. Y no tengamos ahora, lo que yo les decía hace un momento, la dificultad de saber, primero, ubicar la mercantilidad del arrendamiento. Eso ya lo tenemos fácil hoy por hoy, porque existen por ahí 2 tesis de jurisprudencia que reconocen por fin, después de muchos años, que sí hay arrendamiento mercantil. Entonces, si hay un arrendamiento mercantil, no nos vamos a pelear con las leyes de Jalisco, o sea, nos peleamos con el Código Civil Federal, que dice que el arrendatario que no se generará la renta mientras haya un evento de caso fortuito, y que si este prevalece más de 2 meses, el arrendatario tiene derecho a pedir la resolución, pero ese no es realmente una solución, se necesitan otras más, como habíamos mencionado. Como quiera que sea, nuestro Código de Comercio no contiene normas en extenso para regular todas las situaciones de los contratos mercantiles, que también celebramos nosotros como consumidores, pero sobre todo los empresarios. Siempre hay que recurrir a las normas del Código Civil y luego las procesales civiles, en tanto esté el Código Nacional. ¿Qué hacer entonces? El reto que tiene México es asumir la tendencia mundial de unificar el derecho de las obligaciones y contratos en un solo ordenamiento, como lo hicieron de inicio Suiza desde 1918, Italia en 1942, Brasil en 2002, Argentina en 2014, me parece. Entonces necesitamos tener un conjunto de normas uniformes
que den una solución uniforme y en consecuencia una seguridad jurídica a las partes para resolver, para respaldar sus contratos. Y esta de verdad es una deuda que tiene el derecho mercantil mexicano desde hace muchos años, y creo que es tiempo ahora de retomarla y es tiempo de aprovechar esta nueva realidad para que hagamos un esfuerzo unificado y adoptemos estas nuevas tendencias en el derecho mercantil. Entonces, mi conclusión finalmente, pues es que ya es hora de tomar la unificación del derecho mercantil para evitar todas estas disquisiciones, todas estas dudas sobre qué derecho aplicar y si es o no mercantil o no, un contrato no lo es, etcétera, para saber, por ejemplo, si puedo aplicarle a una sociedad civil la liquidación con las reglas de la liquidación de la ley mercantil, o si a la inversa, en ciertas disposiciones de administradores de las sociedades civiles a las sociedades mercantiles. Por supuesto, eso no implica la desaparición del derecho mercantil, ese subsistirá, pero habremos de haber reducido mucho más los problemas, sobre todo en materia contractual. La conclusión es que los retos que tiene el derecho mercantil son muy grandes. Unos son urgentes, de emergencia inclusive, que es ese decreto generalizado de moratoria generalizada. Otro más inmediato, pues es la reforma del Código de Comercio, y el más importante, el que debemos de hacer con el consenso de civilistas y mercantilistas, la unificación del derecho privado, la unificación en su fuente formal, que es la ley. Esto nos abonará para una mejor cultura jurídica y nos dará mayor seguridad jurídica. Con esto yo concluiría mi intervención y muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos están escuchando, a mis amigos, a mis alumnos, a mis queridos compañeros que han sido tan fieles y nos siguen escuchando a pesar de pues, las cosas que pasamos por aquí. De verdad, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Zoila. No es una despedida, le haré una última pregunta de despedida. En este caso, mi estimado maestro y amigo Marco Antonio, que nos puedas decir tus conclusiones. O sea, a final de cuentas, vemos que es un tema que, como bien menciona la doctora Zoila, es urgentísimo, pero a veces no hay mucha conciencia todavía al respecto, pese a que estamos en una situación algo crítica. Te escuchamos. Muchas gracias, Rodolfo. Mira, como bien decía la doctora, esta pandemia es de todos, y entre los depositarios de esta crisis también están los tribunales. Hoy por hoy los jueces están viviendo a su alrededor la tragedia que está viviendo su propia familia, sus parientes, la gente que ellos quieren, y eso hace que, independientemente que ellos posiblemente no estén viviendo una merma económica en sus familias, en sus casas, porque pues al final de cuentas ellos con el pago natural como funcionarios y servidores públicos están inmersos en la complejidad de la pandemia. Esto generará sin duda que las resoluciones de los tribunales estén imbuidos de esta sensibilidad que decía la doctora Zoila. Evidentemente, esto nos obliga a los abogados a partir de un principio, el principio de la buena fe. Me da la impresión que ahora aquellas fórmulas que decía la doctora antiguas del abogado, perdón la expresión llana, pero huizachero, que solamente intente aletargar o retardar los procedimientos y que busque en una mala fe tratar de tener un beneficio personal y no verdaderamente resolver un conflicto derivado de la crisis, seguramente no encontrarán los tribunales que antes hubiesen podido encontrar. Ahora me parece que los jueces, magistrados, ministros, estarán buscando y analizando quién en realidad busca un beneficio personal de mala fe y quién esté buscando que el tribunal controle los derechos de las partes para tratar de mitigar de la mayor manera posible este perjuicio generado por la sea insolvencia o incumplimiento derivado de la pandemia. Entonces, si bien el doctor Guillermo Ciordia, que estaba invitado y desafortunadamente no pudimos contar con su participación, iba a tratar el tema de los tribunales y sin pretender, por supuesto, actualizar su charla, lo único que quiero decir como conclusión es: pensemos que los tribunales que nos van a resolver ahora están también imbuidos en la pandemia y busquemos como abogados verdaderamente buena fe en nuestros procesos. Si desde ahora sabemos que vamos a ejecutar acciones
en la apertura general de los tribunales, busquemos llevar de ahora las pruebas. Desde ahora hay que buscar el acercamiento, porque habrá que probarle al tribunal que quisimos acercarnos con la otra parte. En el caso de los arrendamientos, sin duda, habrá que buscar cómo hicimos como partes para mitigar los efectos de la pandemia. Si ahora inicia con esta nueva normalidad la posibilidad como empresario de abrir nuestros locales, porque así lo marcan las normas estatales y federales a partir de los acuerdos que han venido suscitándose, hay que intentarlo, porque si no lo intentamos, entonces posiblemente nosotros estaremos dando pie a que se empeore esta fórmula de incumplimiento generalizado. Entonces, mi reflexión como conclusión sería: la buena fe, sin duda, será uno de los principales pilares en las resoluciones de los conflictos que se lleguen a un tribunal. Y la segunda reflexión es: hagamos un acto de contrición como empresarios. Tomemos decisiones reales respecto de si continuaremos o no continuaremos nuestra empresa. La premisa mayor, sin duda, será que continúe la empresa. Pero si veníamos mal, si ya no era negocio nuestro negocio, no aletarguemos la muerte empresarial, a nadie le conviene. De lo contrario, intentemos llegar a un acuerdo con nuestros acreedores para que en una manera de amistosa composición podamos resolver el conflicto y hagamos frente conjuntamente a esta pandemia. Si no se puede, entonces generemos estrategias razonables para que se pueda judicializar el conflicto y podamos darle vida a la empresa a través de una herramienta ante un tribunal. Por ahora sería mi conclusión, Rodolfo, y agradezco tu invitación y por supuesto el honor de estar con la doctora Zoila León. Muchísimas gracias a ti, Marco Antonio. Bueno, pues esta es la pregunta del millón, siempre la he hecho a destacadas abogadas, destacados abogados que son inspiración para muchos jóvenes abogados, para muchos estudiantes de derecho que buscan cómo transformar la realidad en donde vive la sociedad que los rodea, en la que conviven todos los días. En este caso, algún libro o algún consejo o ambos que le puedan dar a todos los que nos ven y nos escuchan, que están pues en estos azares de seleccionar qué van a dedicarse siendo ya abogados, o a los que ya lo son, pues cómo pueden transformar lo que realmente piensan malamente que ya no se puede transformar. Entonces, pues estos dos puntos, doctora Zoila, algún libro que lo particular les recomiende y obviamente algún tip que les pueda compartir. Muchísimas gracias. Yo creo que les recomendaría que leyeran la Ética a Nicómaco de Aristóteles, muy buena. Estamos en un tiempo en el que ha habido muchos movimientos en donde estamos llenos de fake news, de posmodernidad, posverdades, en donde hay una lucha por sobrevivir, en donde parece ser que estamos regresando a la discriminación, al racismo, y en todo esto el empresario trata de subsistir y a veces también se ve afectada su reputación, el abogado en todo este mecanismo, pues como un operador efectivo del derecho y de respuesta del orden de la sociedad, tiene que comportarse y tiene que entender que su actividad es fundamental para la sociedad. Yo soy de las que están convencidas de que una sociedad no puede ser sociedad si no tiene derecho. Pero para que el derecho sea efectivo, para que la comunidad viva en orden, necesitamos abogados honestos, necesitamos abogados responsables, necesitamos abogados éticos, que se comprometan consigo mismos, que se comprometan con la sociedad, que se comprometan con su cliente, que busquen la verdad, pero sobre todo, y junto con ella, que busquen la ayuda al otro, que respeten la dignidad del humano y, en consecuencia, que sean abogados estudiosos, honestos, responsables, que no se tienten por la corrupción. Eso es un mal que deberíamos de erradicar, que es un problema nacional, mundial también, que yo veo con mucho éxito, con mucha ilusión, cómo el gobierno mexicano, el Estado mexicano, lleva 12 años, quizás más en papel que en la vida real, pero está haciendo su esfuerzo hacia la anticorrupción.
y estoy convencida de que hay muchos abogados, muchos jueces, muchas personas que efectivamente buscan la honestidad, buscan el bien del otro, buscan obtener su vida digna, porque eso es justo también y necesario, pero sin aprovecharse del otro. Entonces, mi recomendación es ser estudiosos, ser responsables, tener conocimientos. Hay que cultivarnos todos los días, no solamente en las ciencias exactas o la ciencia del derecho, sino también en cuestiones sociológicas, pero sobre todo en cuestiones éticas. Tenemos que ser empresarios éticos, tenemos que ser personas éticas y tenemos que ser abogados éticos. Sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Maestro Marco Antonio, ¿qué nos puede recomendar? ¿Algún libro, algún tip que pueda ser muy importante? Porque a veces pensamos que no, pero este tipo de cosas cambian totalmente la mentalidad de alguien. Así que, puntos. Bueno, primero quisiera hacer una distinción entre aquellos que quieran profesionalizarse en la materia del derecho mercantil. Si ese es el caso, les recomiendo sin duda la decena de libros que ha hecho la doctora Zoila León Tovar, que no tienen desperdicio y son espectaculares y están al último grito de la moda. Son bestseller, amigo. Sin duda. Desde el punto de vista personal, es decir, como crecimiento, les recomiendo un libro que se llama Focus, de un psicólogo de nombre Daniel Goleman, y que hizo previamente aquel libro muy famoso en los 90s denominado La inteligencia emocional. Y me parece fundamental el libro a esta actualidad porque lo que busca es el despertar de la persona. Es muy común saber que aquel que vive en el pasado vive una depresión y aquel que vive en el futuro vive ansiedad. Lo que busca el libro de Focus es vivir el presente. Y cuando dice vivir en el presente significa despojarte de esta vocecita interior que tanta lata nos da y que nos desenfoca de las prioridades en la vida y del verdadero sentido de la vida. También hace una recomendación el libro de Focus a una herramienta que se llama Mindfulness, perdón el anglicismo, pero así lo maneja el libro. Y se trata de poder tener en el momento en que estás viviendo todos tus sentidos enfocados en lo que estás haciendo en este momento, para que puedas dar el mejor de toda tu fuerza y tu energía en lo que estás haciendo. Y si lo haces de manera constante, con este enfoque, sin duda lograrás todos los objetivos que te propongas. De lo contrario, vivirás posiblemente en el pasado con tensión o en el futuro con ansiedad. Ese para mí sería mi recomendación, mi querido Rodolfo. Muchísimas gracias, mi estimado Marco Antonio. Pues, y sin duda, pues es importante que se tenga siempre esto en cuenta, la ética, sin importar el tiempo y el momento, siempre será indispensable, incluso para la misma evolución del hombre. Y pues bueno, el abogado, que es un agente de cambio en la sociedad, no puede dejar este elemento como algo secundario, como algo que ni siquiera lo tenga en cuenta. Muy importante, el día de hoy me he pues jactado de tener a dos grandes juristas, a dos personalidades del derecho, y bueno, pues sin antes mencionar el agradecimiento de ahorita estos últimos mensajes que nos hacen llegar. Matilde Vega, saludos a Marco Antonio, saludos a la doctora Zoila León, Fernández Montes de Oca, grandes participaciones del maestro y de la doctora Zoila. Bueno, les mandamos un afectuoso saludo también a ellos, y desde luego, pues, bueno, esto ha sido los desafíos y oportunidades del derecho mercantil en la nueva realidad, agradeciendo mucho a la doctora Zoila León Tovar, presidenta de la Academia de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Muchísimas gracias, querida doctora, y la pregunta obligada es, pues bueno, en dado caso de una edición número 2, ¿acepta el reto? Por supuesto, con todo gusto. Ha sido para mí un placer estar con ustedes, con el maestro Marco Antonio. Desafortunadamente no nos acompañó el maestro Ciordia, pero sé que está pendiente y estaba también listo para esto. Para mí es un honor y es una gran oportunidad poder compartir con ustedes todas las inquietudes que desde el derecho mercantil
sobre todo, surgen en estos tiempos y en tiempos de COVID. Muchas gracias. Nuevamente, de verdad, aprecio mucho el tiempo de todos ustedes y la paciencia que tuvieron para estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Zoila. Y también pues un agradecimiento profundo al maestro Marco Antonio Peña Barba, socio de Peña Briceño, Peña Barba, Palomino Abogados. Mi estimado, muchísimas gracias y tú también aceptas el reto. Rodolfo, tú sabes que es un placer siempre recibir tus invitaciones y por supuesto que además del honor de compartir con la doctora Zoila León, que siempre yo le digo con todo respeto que soy su fan, y desafortunadamente nos perdimos de la comparecencia de nuestro buen amigo, el doctor Guillermo Ciordia, pero claro que será para mí un placer, Rodolfo, las veces que tú quieras compartir con ustedes y con este foro tan, bueno, pues tan grande, ¿no, Rodolfo? Y muchas gracias por la invitación y claro que acepto el reto. Muchísimas gracias a ambos y bueno, pues esto ha sido dentro de la saga de actividades que desempeña en estos tiempos de actualización, de reinventar o morir la sociedad civil Coffee Low, doctor Jorge Fernández Ruiz. Agradecemos a todos aquellos que se han puesto muy cómodos, han opinado y junto con nosotros hemos reflexionado y analizado este importante tema. Estén muy pendientes a los demás y estén muy pendientes a esta edición número 2 y obviamente a la opinión particular del doctor Guillermo Ciordia, que está profundizándonos también sobre su visión ante lo que debería de estar haciendo el Poder Judicial del Estado de Jalisco en la materia del derecho mercantil. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.